Verbo, una familia discipulando a las naciones. Y nosotros queremos que hoy unjas tu palabra, amado Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, que tu palabra se impregne en nuestros corazones. Prepara nuestras vidas, prepara mis labios, prepara todo mi ser para transmitir tus grandes verdades y para que todos nosotros seamos edificados a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos compete hablar en este momento sobre manos generosas. Así que todo este tiempo que estamos hablando sobre esta temática, durante lo que dure la prédica, por favor, contemple siempre sus manos. Le animo a que contemple sus manos, porque sus manos son esas manos generosas. Estamos hablando de que estas manos son laboriosas. Estas manos están al servicio de nuestro Dios. Y Él quiere que realmente así nos veamos. Él nos ha diseñado con esa finalidad. Así que cuando hablamos de estos temas y enseñamos sobre la generosidad, también tenemos que analizar el cómo conseguir los recursos para la obra del Señor. Cómo conseguir los fondos. Este es un aspecto fundamental en la vida espiritual de cada uno de nosotros como cristianos. Sin embargo, hay muchos cristianos que consideran que el hablar de recursos y de fondos es un tema no espiritual. Así que esa utopía o ese concepto lo vamos a disipar también durante esta charla. Sin embargo, la Biblia ya nos menciona algunos personajes. Y vamos a decirles que son personajes ilustres, personajes referentes que se encuentran, por decirlo, en un cuadro de honor dentro de lo que es el listado bíblico. Gente de mucha relevancia, de mucha importancia. Y vamos en esta mañana a considerar a Moisés. Moisés tiene un llamado para construir el tabernáculo. Ubiquémonos un poquito en la época. En el Éxodo estamos hablando que realmente al inicio del Éxodo lo único que podía hacer un israelita, un judío, era laborar para Faraón, porque en ese entonces estaba en esclavitud. En ese entonces vivía bajo presión, no recibía salario alguno, era esclavo. Simplemente lo que Faraón ordenaba, el pueblo de Israel tenía que hacer. Y sus habilidades se habían visto prácticamente alineadas con lo que era hacer ladrillos de barro para la construcción de las grandes ciudades de Faraón. Eso es lo que hacían. Pero cuando vemos en el capítulo 35, versículo 4 al 5, estamos viendo que ya el pueblo de Israel sale de Egipto. Y en este proceso, en esta trayectoria de salir de Egipto, el pueblo de Egipto realmente fue generoso con Israel, porque Dios así lo dispuso. En ese temor de los egipcios comenzaron a donar a los israelitas ropa, joyas, muchas otras cosas más, pero salieron con abundancia. Les permitieron sacar el ganado caprino, el ganado bovino, las ovejas y todo lo que ellos tenían como bienes. Todo eso sacan de Egipto y se establecen en el Sinaí. Y ese es el acontecimiento, ese es el cuadro en el cual vamos a analizar en esta mañana sobre el tema de la construcción del tabernáculo. Bajo esas condiciones, Moisés dice a toda la comunidad israelita: esto es lo que el Señor me ha mandado. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Así que a buscar armario, no sé si en esa época había armario o el baúl, y a mirar las pertenencias, todo lo que ellos tenían. Dice, una ofrenda para el Señor. Entonces no era cualquier cosa, era algo que realmente tenía que ser muy significativo. Todo generoso de corazón presentará al Señor una ofrenda de oro, plata, bronce, y el listado de las ofrendas continúa.
Si usted mira ahí, después del versículo 5, hay un gran listado de ofrendas. ¿Qué cosas vamos a ofrendar para el Señor? ¿Y por qué Moisés dice todo lo mejor, generoso para Dios? Porque ellos habían visto la generosidad de Dios. Y ante la generosidad de Dios uno no puede pagar menos que generosamente también. Imagínate, habían vivido 400 años en esclavitud. ¿Cuántos años nosotros hemos pasado en esclavitud? Yo personalmente, posiblemente 25 años. En pecado, alejado de Dios, viviendo mis deleites, tal vez destrozando mi físico. ¿Sí? No sé ustedes qué tiempo lo hayan experimentado el mundo de las tinieblas, pero han vivido también un buen tiempo. Sin embargo, cuando Dios nos saca de esas condiciones en las cuales vivíamos, nos saca sobre alas de águila y nos atrae a su corazón. Así nos trae. Es sorprendente cómo puedes cambiar de un momento a otro tu estilo de vida. ¿Cómo puedes realmente salir de la oscuridad a la luz admirable de Dios y comienzas a experimentar y se ve el fruto y habilidades que no tenías antes desarrolladas, capacidades que no estaban dispuestas para ti o no eras capaz de concebir, de entender? Hoy están en tus manos. El hacer el bien, el que tú topes y progreses las cosas, el que seas honesto en tu trabajo y te miren de otra manera. Estamos viviendo en otra dimensión, amados. Vivir fuera de esclavitud es vivir en libertad. Pero cuando estamos hablando de vivir en libertad, es vivir para aquel que nos libertó. Y esto es lo que está diciendo Moisés. La ofrenda que vas la ofrenda con la cual vas a contribuir sea generosa de corazón. No te estaba exigiendo esto tienes que dar, sino que era algo que debe nacer de cada uno de nosotros. En ese entonces debía nacer de todo un pueblo. Pero este pueblo no había sido enseñado en generosidad. Recién tenía algo en sus manos. Ellos no ganaban un salario. Ellos no sabían lo que significa dar de generosidad y poner manos a la obra, al tabernáculo. No tenían esas capacidades. Habían sido acostumbrados en otro tipo de vida, en otro tipo de labor. Pero el Espíritu de Dios, dice la palabra, que desciende y habilita a los israelitas, a unos para enseñar, a otros artífices para construir con el oro, con la plata, y comienza realmente a ser inspirados por Dios en una magnífica obra que se llama el tabernáculo para la presencia de Dios. Cuando nosotros salimos de esclavitud, nuestras vidas tienen que comenzar a transformarse. Nuestro estilo de vida tiene que cambiar. Nosotros somos estructura del Señor viviente. Nosotros somos templo de Dios. Estamos llamados a ser templo. El Espíritu Santo de Dios habita en medio de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos entender que hay que poner lo mejor en esta estructura, lo mejor en este cuerpito, lo mejor en esta persona, lo mejor. Y eso significa lo mejor para Dios. El estándar no lo pone este mundo, el estándar lo pone nuestro Dios. Él pone el estándar, no la moda, no la influencia, lo que Dios te dice que hagas contigo. Eso realmente es de valía. Y vemos que este pueblo realmente comienza a construir una obra magnífica. Pero esta obra fue inspiración del gran yo soy. El que se construya el tabernáculo era idea del Señor. Y este es el tabernáculo en el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés. Se dan cuenta que el campamento de los israelitas está alrededor del tabernáculo. Pero la misma presencia del Señor llegaba a ese lugar santo
y el Señor hablaba a través de Moisés y se manifestaba al pueblo. Y el pueblo alrededor de sus tiendas de campaña, de sus habitaciones, salía a escuchar la voz de Dios. Ese era el esquema que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese entonces. Así que se trataba del anhelo de Dios. El anhelo de Dios tenía que ver con que Él deseaba vivir en medio de su pueblo, en el centro del campamento, como diciendo: yo quiero estar día y noche en tu diario vivir. Y eso no es para menos el día de hoy en nuestras vidas. Está diciéndonos: yo quiero habitar en el centro de tu corazón, en todo tu ser. Y hay que prepararle habitación al Señor. Hay que prepararle. Hay que esforzarnos para preparar y darle lo mejor de nosotros. Éxodo 19:5, la palabra del Señor manifiesta: y ahora ustedes me son, y si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. ¿Quieres ser exclusivo para el Señor? Démosle un fuerte aplauso. Tiene planes con nosotros. Exclusivos para el Señor, propiedad de Él. Así que el Señor dice a continuación que está buscando un reino de sacerdotes y de personas santas. Heme aquí, Señor. Nuevamente, mira tu mano. Heme aquí, Señor. Sí, yo estoy para ti. Yo quiero ser parte de ese reino de sacerdotes, de gente santa, apartada para Él. Otra experiencia que vivió el rey David, otra dimensión en la que él estuvo inmerso, fue la construcción del templo de Dios. David tenía realmente el anhelo de construir el templo de Dios. Se había propuesto, había soñado, y Dios en sí le había dado el diseño. Y David dice: mi Señor con su mano poderosa ha diseñado todo lo que significa el templo de Dios. Y le transmite esta visión, le transmite este legado a David, y David lo plasma en un diseño. Y no solamente Dios le da el diseño, sino también le hace entender cómo tenía que construir, cómo utilizar los diferentes metales en cada lugar, en el atrio, en donde se ofrecían los sacrificios, bueno, en donde realmente en cada área de la construcción del templo. Pero Dios le dijo a David: David, tú no me vas a construir templo. Tú has sido hombre de guerra y has derramado mucha sangre. El que sí me va a construir el templo es tu hijo Salomón. Y así fue. David también le entregó a su hijo el diseño de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Todo lo que nosotros levantamos semana tras semana en esta iglesia, los días domingos, ofrenda grata, diezmo, lo que nosotros disponemos para el Señor, está en manos de personas que lo manejan, fieles, de personas inspiradas por Dios, que saben que es para la obra del Dios Altísimo, y es una ofrenda sagrada. No es una ofrenda que puede ser desvirtuada. Es utilizada para el templo, para la vida de esta iglesia. Así que siéntanse tranquilos con el uso de sus ofrendas, de sus diezmos. Y a poco vamos a tener una extensión en el centro de la ciudad. Vamos a abrir Verbo Centro. Entonces vamos a estar expandiéndonos hacia ese lugar de la ciudad. Gloria a Dios. Y es con sus recursos, con ofrendas sagradas, consagradas para la obra del Señor. David en este
momento le dice a su hijo Salomón: hijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dice esto? Porque realmente todo el esquema de los sacrificios tenían que ser reestructurados. Más o menos por cientos de años, el pueblo de Israel hacía, mejor dicho, sacrificios en cualquier lugar, direccionados por sacerdotes específicos para ese ofrecimiento, para ese sacrificio. Con el templo, con la culminación de la construcción del templo, tenía que reverse los sacrificios del pueblo de Israel. Eso tenía que ver con que en un solo lugar, en el templo en Jerusalén, se iba a hacer los sacrificios para Dios. Tenía que cambiarse todo el esquema mental de las 12 tribus y decir: aquí en Jerusalén vamos a ofrecer sacrificio para Dios. Y también tenía que Salomón bregar con estas circunstancias, con esas no simpatías. El manejo del personal en una empresa, en un pueblo, en una iglesia es lo más complicado. Así que tenía Salomón sabiduría, tacto para hablar sobre toda esta temática, porque tenía que reverse las ofrendas, los sacrificios, dónde se iba a hacer. Y ahora iba a ser en Jerusalén. Ese es el templo, magnífico templo, una estructura preciosa. No creo que tengamos, muy pocas personas tendrán la oportunidad, tuvieron la oportunidad, porque el día de hoy no existe este templo en Jerusalén. Este templo será reconstruido en los postreros tiempos, al final de los tiempos, dice la palabra del Señor, en días de sufrimiento, el templo de Salomón. Sin embargo, en la época de David, en la época de Nehemías, este era el templo, majestuoso templo para ofrecer sacrificios para Dios. Cuando tú te miras frente a un espejo, yo te animo a que digas: precioso templo del Espíritu Santo. Nosotros, preciosos templos del Dios viviente. Dios no busca habitar en estructura física. Esta es una casa grande donde adoramos a Dios, pero el verdadero templo eres tú. Tú redimido, tú consagrado para nuestro Dios, para nuestro Señor. Así que es bueno saber que hemos sido escogidos y que Él es el que nos llama y que nos atrae. No es por nuestra sabiduría, no es por nuestros dones y capacidades. Si nos compararíamos con el resto de la humanidad, de pronto los menos confiables, pero el Señor está haciendo una obra digna en cada uno de nosotros, digna de Él. Así que gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? El rey David dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta experiencia. Salomón era muy joven. Dice la palabra que tenía alrededor de 16, 17 años cuando él asumió este rol tan importante, el reinado de Israel. Y continúa la porción bíblica diciendo: el palacio no es para un hombre, sino para Dios el Señor. Cuando nosotros analizamos que las cosas que hacemos en esta iglesia, que nuestras vidas, lo que hacemos nosotros en lo personal, no debe ser para hombre alguno, debe ser para Dios. Nuestros trabajos para Dios, no para el jefe, para Dios. Si es para Dios, vamos a agradar al jefe porque vamos a trabajar de la mejor manera, honestamente. Esa es la circunstancia, nosotros enfocados en que todo lo que tenemos que hacer es para nuestro Dios. David aprovecha esta circunstancia para aconsejar a su hijo, para exhortarlo. Y a continuación vamos a ver una porción que es muy relevante. Y esta es una porción que todo padre debe decir a su hijo.
y llamarle la atención. Hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Eso es algo importante. Cuando mi hijo tenía que salir por estudios de casa, le pregunté y le digo, ¿te hace falta algo antes de salir de casa? Y él me dice, sí, papá, algo me hace falta. ¿Qué es lo que te hace falta, hijo? Quiero bautizarme. Ese momento yo recuerdo que estábamos aquí en este lugar y hicimos inmediatamente calentar el agua y nos fuimos a las aguas bautismales con mi hijo. Se bautizó y ahí sí le dimos la bendición. Hijo, sales con la bendición de Dios. El Señor te bendiga donde tú vas. Eso es lo que tiene que hacer un padre cuando sus hijos pasan en las diferentes etapas de la vida. Un padre tiene que aconsejar, un padre tiene que indicar constantemente a quién tienen que servir. Yo quisiera preguntarles en esta mañana, delante de ustedes reconocen que hay un padre espiritual. Los que reconozcan, pónganse de pies, por favor. Yo voy a hablar a ustedes. Voy a hablar a ustedes como hijos. Y presten atención a lo que les voy a decir. Si quieren estar con los ojos abiertos, pueden hacerlo. Si quieren inclinar su rostro, no hay problema. Hijo mío, hija mía, reconoce al Dios de tu Padre y sírvelo con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Hijo mío, hija mía, reconoce a Dios que Él discierne la intención de tu corazón, la intención de tus pensamientos. Si tú de corazón te acercas a Él, Él se acercará a ti. Pero si tú decides alejarte de Él, Él se alejará de ti. Por delante tienes una gran obra que hacer. Así que esfuérzate y continúa construyendo tu vida como templo del Espíritu Santo. Porque tú eres llamado a ser una hija y un hijo santo para Dios. Y todos nosotros somos miembros de este reino de sacerdotes para Dios. Amado Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Lo bendigo con las más ricas bendiciones que están en lo más profundo de tu corazón. Esos buenos pensamientos que tú tienes para cada uno de nosotros, los recibimos, Señor. Recibimos tu bien, tu bienestar, recibimos tu salud, recibimos tus pensamientos en nuestra mente. Albergamos tus mandamientos en la tabla de nuestros corazones y nos alegramos en cumplirlos, porque no son gravosos, porque tu Espíritu Santo nos habilita para ello. Te exaltamos y te reconocemos como el Dios nuestro, como el Dios de esta tu congregación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las lecciones se aprenden en casa. Papá y mamá enseñan a los hijos. A veces el tiempo corre. A veces son 18 cortos años, 20, tal vez 25, pero los hijos salen de casa. Las lecciones aprendidas sobre generosidad, ignoradas o no aprendidas en el hogar, le seguirán en la vida futura a nuestros hijos. Hace poco estuvimos con mi esposa dando un prematrimonial a una pareja y les preguntábamos, ya hablando del tema de finanzas, porque en eso también deben instruirse los jóvenes antes de entrar al matrimonio. Y les preguntábamos a ellos cómo están con sus diezmos. Y claro, la novia dijo, eso me han enseñado mis padres desde muy pequeñita. Para mí no es ningún problema. Yo diezmo desde los 6, 7 años, así que no tengo problema.
sé lo que significa dar a Dios. Y le digo al novio: ¿y tú cómo estás con relación a tus diezmos? Y me dice: bueno, yo desde que conocí al Señor, que van a ser aproximadamente 4 años, 3, 4 años, yo estoy diezmando, porque aprendí que ahora que soy hijo de Él, tengo que hacerlo. Así que qué gratificante escuchar que las buenas costumbres se aprenden en casa. Si hay un padre generoso, los hijos normalmente son generosos. Otro aspecto importante que vemos en esta transmisión de una visión, de un propósito de vida, es que David procura decirle a su hijo Salomón: este es el diseño, este es el propósito por el cual tú estás aquí en esta tierra y ahora eres posicionado como rey. Construye el templo de Dios, sírvele a Él fielmente y transmite una visión, transmite un propósito en la vida de Salomón. Le da una estrategia que son los diseños, le da una estrategia que es un estilo de vida. Cuando nosotros estamos frente a nuestros hijos y tienen que salir de casa, ellos tienen que salir con esa visión de que tu Dios sea el Dios de tus hijos. Una visión que impacte el corazón de ellos. Si nosotros no hacemos esto, vamos a crear el desorden en esta sociedad, enviando hijos que no tienen un horizonte, que no tienen un propósito, que no tienen una identidad. Y cuando tú menos lo pienses, estarán impregnados de una identidad que este mundo les inspiró, menos la identidad de Dios. Así que es trascendental indicar a nuestros hijos que su identidad tiene que ver con a quién le pertenecen. Hijo, tú ya no eres suelto, tú ya no vives por ti mismo, ahora vives para Cristo. Cristo pagó un precio por ti, ahora le perteneces a Él. En Él está tu identidad, en Él está tu propósito. Y eso debemos hablar claramente a nuestras generaciones. En esta congregación se está levantando una nueva generación de jóvenes con una visión, con un propósito de extender el reino de los cielos. En la época de Nehemías, en la época de David, en la época de Moisés, hubo gente inspirada por Dios, motivada por Dios a extender el reino de los cielos. Hoy día en esta misma congregación lo mismo está sucediendo. Otra cosa es que tú digas: heme aquí, envíame a mí. Es importante lo que nosotros transmitimos dentro de esta casa grande, este hogar, como también dentro de nuestras casas en lo particular. David, durante 40 años de reinado, había realmente obtenido una gran fortuna, el equivalente a lo que el día de hoy son 100 toneladas de oro. ¿Sí? Eso es lo que David ofrendó en ese entonces. Imagínense, 100 toneladas de oro. Es impresionante, pero eso es lo que él ofrendó. Para David ofrendar es lo mismo que consagrarse a Dios. Es dar lo más preciado de su corazón, es lo más preciado que él tenía. Las ofrendas en este momento son expresión de nuestra devoción a Dios. ¿Por qué decimos esto? Devoción significa generosidad, significa retribución, significa dar lo mejor, porque Dios ha dado mucho por nosotros. Hacerlo para Él no nos costaría nada. Eso es lo que estaba en el corazón de David. David estaba muy agradecido con lo que Dios había hecho en su vida y en su familia y en medio de su pueblo. Así que el ofrendar para él era gratificante. Cuando nosotros estemos dispuestos a hacerlo, entendamos que es con un corazón dispuesto, con un corazón puro, que no debe haber raíz de avaricia, de codicia. Nehemías era otra persona y es otro referente en medio de nosotros como un líder que también fue llamado a una gran obra
En el capítulo 1 de Nehemías podemos visualizar el corazón de Nehemías. Uno de los aspectos que Nehemías reconoce es que el pueblo de Israel estaba pasando por circunstancias difíciles y él recibe esas noticias. El remanente, el pueblo que está allá, está pasando por momentos cruciales. Están pobres, no tienen que comer, los muros están caídos, hay destrucción en esa ciudad de Dios. Y claro, Nehemías estaba en ese entonces como copero del rey persa. Ahí estaba él, en el reinado de Persa, y estaba cómodo, tenía una posición importante. Pero cuando escucha estas noticias, Nehemías se prende en el llamado del Señor y comienza a orar y dice: perdónanos, Señor, por el pecado que hemos cometido y nos hemos apartado de ti. Y sigue su oración y dice: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Nehemías entendió que si encontraba gracia delante de Dios, iba a encontrar gracia delante del rey para esta obra magnífica, grande, que tenía por delante, y era la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Dios llama a cosas sorprendentes y nos habilita para esas labores. El corazón generoso de Nehemías tenía que ver con esa disposición personal al salir de un área de confort. Sí, entregar su tiempo, entregar su posición, entregar de pronto su situación económica estable, sus recursos, y ponerse manos a la acción, manos al arado, manos al trabajo, manos a la restauración por un pueblo que era su pueblo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir por una familia, por los miembros de nuestras casas, para bendecirlos, para ayudarlos, apoyarlos y levantarlos en su situación en la cual se encuentren? Estamos llamados para eso nosotros. Reedificar esta ciudad tenía que ver con gran esfuerzo y grandes recursos. Y claro, el rey Artajerjes, el rey de Persa, le dice a Nehemías: ¿te sucede algo, Nehemías? Y Nehemías le dice: sí. Le respondí sí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres, donde está mi ciudad, donde está mi tierra natal. Y es por eso que vemos que Nehemías recibe toda esa ayuda. Va con la guardia de persa, va con recursos, va con cartas, va con recomendaciones y va a levantar esos muros de Jerusalén. Esa disposición de corazón es lo que Dios busca el día de hoy en cada uno de nosotros. Disposición para amar, disposición para perdonar, disposición para animarnos unos a otros. Ya dentro de casa, el esposo y la esposa tenemos que animarnos y estar dispuestos el uno para el otro. Hacia nuestros hijos igual dispuestos. Dios quiere que seamos generosos de corazón, generosos en nuestro tiempo, generosos con nuestros recursos, generosos con nuestro conocimiento. Esa era la circunstancia, ese era el gran trabajo que tenía que hacer Nehemías. La reconstrucción de todos esos muros alrededor de la ciudad, kilómetros de kilómetros. Dentro de la ciudad estaba el templo. Todo eso tenía que reconstruir. Todos esos muros estaban como escombros. Esta es Jerusalén en la época de Nehemías, después de la reconstrucción.
¿Cuántos de nosotros entendemos que estamos llamados a seguir construyendo y reconstruyendo vidas, familias? Una sociedad la construimos, la reconstruimos nosotros mismos. La seguridad de esta ciudad, ¿de quién depende? De los miembros que habitan en esta ciudad. Si llegamos a las personas y tocamos sus vidas en el nombre de Jesucristo y sanan las personas, serán vidas restauradas para Dios y habrá más seguridad en nuestra ciudad, más seguridad en nuestros barrios. De nosotros depende el ánimo pronto que pongamos a la reconstrucción. Un ejemplo de generosidad máxima. Nehemías dijo y propuso en su corazón lo siguiente: cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá hasta el año 32, es decir, durante 12 años fue designado gobernador de Judá, y se propuso lo siguiente: ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Nehemías dijo: yo no quiero poner más carga al pueblo, no quiero poner más afrenta. Ya basta con las circunstancias que están viviendo. Habían dado sus hijos, sus hijas en servidumbre porque no tenían qué comer. Esa era la circunstancia que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y Nehemías dijo: yo también seré parte de la reconstrucción, y tomó una posición en el muro para reconstruir juntamente con su familia. Y alrededor de la mesa de Nehemías había diariamente 150 invitados. No una familia de 5 miembros, 150 invitados. Se sacrificaba un buey para dar de comer a estas personas, 60 ovejas y algunas aves. Vaya que sí comían, ¿eh? Y eso se preparaba diariamente. Nuestras casas el día de hoy, gracias a Dios, están siempre abastecidas, hay que comer, pero lo interesante también es abrir las puertas de nuestra casa para alimentar al necesitado. ¿Cuántas personas no han venido a golpear la puerta de tu casa en esta época? El extranjero, la viuda, el huérfano, el necesitado. Tal vez hemos compartido el pan, o tal vez le hemos cerrado las puertas en sus narices. Dios está llamando a este pueblo a la generosidad, a dar. Y no te está diciendo cuánto, te está diciendo da. De lo mucho, de lo poco, da. No hay una tarifa, hay una disposición de corazón. Esa es la tarifa. Cuando yo doy más, me acostumbro a dar más, pero más y más alegro el corazón de Dios. En lo poco, de a poquito da, de a poquito, de a poquito. Y de a poco te vas a encontrar en lo mucho de Dios. El que aspire en lo poco, en lo mucho será puesto. Así que experimentemos este don de Dios, que nosotros como familia, que yo como persona lo he vivido. De a poco vas siendo generoso, y esa generosidad Dios te retribuye. Es impresionante. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios tiene su efecto, viene y hace el efecto pertinente, sale de los labios de Dios y se cumple. El que al pobre da, a Dios presta. Grábate en tu mente. Y nosotros somos luz en este mundo, en medio de las tinieblas, y vamos a hacer contracorriente las cosas. Este mundo nos tiene aprisionados, quiere tenernos esclavizados económicamente, subyugados a los intereses, subyugados a los préstamos, atados a un compromiso, a una hipoteca. Realmente hay que ser diligentes en pagar nuestras deudas y salir adelante y tener una
libertad financiera de la mano de Dios y vivir con lo que Dios nos da, dispuestos a ser agradecidos constantemente. Dios dice: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben entonces al Padre que está en el cielo. ¿Cómo van a conocer a Dios? A través de nuestras buenas obras, a través de nuestra generosidad, de nuestra disposición. Vamos a ser luminares en esta tierra y de esa manera van a conocer al Padre al cual nosotros servimos. Jesús vino a salvar a los perdidos, a establecer su reino en esta tierra. Jesucristo se lo llama Emmanuel, Dios con nosotros. Vino a poner su vida en rescate de cada uno de nosotros. Esta es la mayor obra de generosidad. Si vislumbras una generosidad, esta obra es incomparable. El sacrificio de Jesucristo, el que haya puesto su vida inocentemente por toda la humanidad pecadora. Esta es la mayor obra de generosidad. Yo te pido que en este momento demos un fuerte aplauso a Jesucristo. Él se merece todo este honor, toda esta gloria. Quiero decirte que la tumba de Jesucristo está vacía. La tumba de cualquier líder de este mundo está ahí, pero la tumba de Jesucristo está vacía, porque Él está a la diestra del Padre. Y vendrá por esta iglesia, vendrá por tu vida que eres iglesia, por cada uno de nosotros, pero viene por un templo santo, apartado para Dios. Así que nuestra visión es servir al Dios Altísimo. Traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda, sacrificio de olor agradable a Dios. Cuando se trató de generosidad, Jesucristo no estuvo despreciando a nadie. Cuando se trate de ser generosos, no despreciemos a nadie. Amemos lo que hacemos, porque estaremos amando la obra de Cristo en nuestras vidas. No hay nada tan gratificante como el dar sin esperar nada a cambio. Arriésgate a dar. Arriésgate a dar. Animémonos, demos. Hay grandes obras dispuestas para tus manos, para mis manos. Y esas manos generosas día a día tienen que ser manifiestas. Cada uno de nosotros puede decir en esta mañana con seguridad que el Señor Jesús nos diga a cada uno de nosotros: me viste desnudo, me viste hambriento, me viste sediento, desorientado, triste, acongojado, imposibilitado, tal vez en la cárcel, enfermo, en un hospital, en un asilo de ancianos, en un orfanato. Y qué bueno, me mostraste generosidad. Que eso nos diga el Señor. Pongámonos de pies, amados. Yo en este momento voy a hacer una declaración sobre esta congregación. Y yo te animo a que te alinees a mi espíritu y al espíritu del Dios Altísimo, e inclines tu rostro y escuches con mucha atención. Dios utilizó a Moisés, utilizó a David, a Nehemías, para recordarnos que el reino de Dios se establece en unidad y con generosidad que desborda,
que sobreabunda. Dios nos quiere usar para bendecir a todos los que nos rodean. Cambiemos nuestra manera de pensar. Probemos siendo generosos, poco a poco. Seamos generosos. Yo puedo decir en esta mañana que esta casa, Verbo Mañosca, sea reconocida por el amor que nos tenemos al no tener deudas pendientes por pagar entre nosotros. De esa manera seremos reconocidos. No ha de ver nada a nadie, más bien generosos en el respeto, generosos en la honestidad, generosos en la fidelidad, generosos en generar paz, generosos en la reconciliación, generosos para pagar lo que adeudo, generoso en el buen trato, generoso en la alegría, generoso en la disposición, generoso cuando tengo que hablar de las buenas nuevas de mi Rey y Señor. Padre amado, impregna en cada uno de nosotros espíritu de generosidad, espíritu de bondad, tu espíritu de misericordia, de compasión. Haznos distintos, haznos luminares, Señor, que resplandezcamos en medio del orgullo, en medio de la impaciencia, en medio de la deshonra, en medio de la inseguridad, en medio del pecado, que nos mantengamos firmes, fieles a ti. Te exaltamos, Dios, te alabamos, contagiaremos del gozo de nuestra salvación en medio de esta sociedad. En el nombre de Jesús, Dios te sigue bendiciendo. Amén.